Continuamos con más información, lo decíamos hoy temprano, la gente de la Ruta del Cereal, la gente que integra diferentes comisiones y que está atenta a la situación de las rutas, a los riesgos que significa el estado de las rutas, sigue trabajando y en este caso hay un reclamo que nos llegó ayer a través de redes sociales por la Ruta 65 en el kilómetro 391, pero para conocer más detalles vamos a hablar con quien realizó la publicación y que está trabajando en este sentido, Ignacio Zabaleta, que ya está en línea. Ignacio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? bien. Muchas gracias por el llamado. Bueno, muchísimo tiempo sin hablar, pero nunca dejaron de trabajar. Siempre el reclamo desde UDUB y desde diferentes organizaciones por el estado de las rutas. Sí, exactamente. Es decir, hay distintas cuestiones que nosotros, como ustedes saben, y hace un rato hablaba con Tito, y que en el pasado hemos tenido varias charlas. Bueno, la situación sigue exactamente igual en términos de infraestructura vial terrestre, en respuestas, en acciones concretas y demás, y en mucho menos mucho más, digamos, en políticas de Estado en este aspecto, ¿no? Es decir, no hay una política de Estado pensando en el largo plazo, en las vías de comunicación que hacen, que son el centro de desarrollo y la comunicación de un país entero, ¿no? Uh-huh. Ignacio, puntualmente, ¿cuál es la situación hoy en la Ruta 65? Mira, la Ruta 65 es una ruta que, como todas las demás, es decir, las rutas cumplen un ciclo, se amortizan, es decir, tienen costo de degradación, y en las últimas décadas lo único que se ha hecho en todas las rutas argentinas, más allá de algún caso puntual, pero si tenemos en cuenta la extensión de la red vial terrestre argentina, es cosa insignificante, ni siquiera se puede tomar como un esbozo de política de Estado, son parchecitos que se van poniendo en función de o los reclamos o algún interés particular o alguna acción aislada. Bueno, y la Ruta 65 no escapa a esa lógica, ¿no es cierto? Nosotros planteamos, como hacemos cada uno en cada uno de sus lugares de origen, reclamamos o planteamos las cuestiones de las rutas que nos toca vivir cotidianamente, pero en realidad nos movemos en todas las rutas en general, o sea que no es la ruta de uno, sino es la ruta que más nos toca vivir cotidianamente, pero en realidad la infraestructura vial terrestre en Argentina nos pertenece a todos y todos estamos vinculados a ello de alguna u otra forma, ¿no? Uh-huh. Bien, decías, lamentablemente los anuncios van por un lado y las realidades por otro, y mostrabas, bueno, una situación de riesgo absoluto de lo que es la obra que se ha hecho en esta ruta. Sí, exactamente, se reasaltó hace creo que 7 años u 8, no recuerdo bien ahora. Después se han hecho algunas series de bacheos, y la última creo que fue el año pasado, que ya, es decir, no habían llegado, arrancaron en Guaminí y no habían llegado a Urrampilleta, a Bolívar, que ya se habían abierto pozos nuevamente, se había roto o se habían saltado esos parches que se habían colocado, y siempre, o casi siempre, en el 90% de los casos es en el mismo lugar donde se había roto anteriormente, es decir, se vuelve a romper, se reitera el daño en el mismo lugar, porque la cuestión no es la cinta asfáltica, que son de 5 centímetros, de 3, de 7, sino es la base del terraplén, ¿no es cierto?, donde se asienta la cinta asfáltica. Una vez que colapsó eso, por más que se haga el reasfaltado, se sigue abriendo otra vez. Y es una trampa porque se promociona, se corre de boca en boca que la ruta se ha bacheado, y en cuestión de días o semanas, en algunos casos incluso menos, se vuelven a abrir unos pozos. Entonces se convierten en trampas realmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso suscita situaciones de riesgo extremo para la vida de las personas, ¿no? Uh-huh.
Ignacio, habitualmente el reclamo se hace público, pero también es muy activo. Digo, no se quedan solamente en contar cuál es la situación, sino que ya se está organizando una reunión para hacer formal este reclamo en los lugares que corresponde. Sí, exactamente. Nosotros hacemos público una vez que hemos efectuado el reclamo en los ámbitos que corresponden. Incluso este año hemos hecho una nota de reclamo tanto para el ministro Catopodis, con copia al administrador Arrieta de Vialidad Nacional, y otra al gobernador Kicillof con copia a Vialidad Provincial, con la firma de 3 intendentes y de 4 presidentes de los consejos deliberantes de Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra y Adolfo Alsina, por la construcción de una rotonda que yo recuerdo que debe tener más de 12 años, diríamos, el reclamo de esa rotonda, que tiene una estadística muy mala en cuanto a siniestros y muertes, en un punto específico, no en una ruta en lo largo de 300 kilómetros, sino en un punto específico del cruce de 2 rutas, que son la Ruta Nacional 33 y la Ruta Provincial 60, ahí en jurisdicción entre medio de Guaminí y Pigüé. El único intendente que no firmó fue el intendente Mócero con Coronel Suárez, como si eso no afectara a ciudadanos de su distrito, ¿no? Bueno, tuvimos acuse de recibo y ningún tipo de respuesta. Nosotros planteamos que ya que se anuncia tantos trabajos en la Ruta 33, en virtud de lo riesgoso y las estadísticas oficiales que hay con respecto a ese punto, ¿por qué no se hacía una rotonda o un puente y luego se continuaba con la tan promocionada autovía de la Ruta 33? Es decir, para evitar las posibles y futuros siniestros o muertes que seguramente se van a dar ahí, lamentablemente, porque si la estadística se repite, seguramente en un plazo perentorio vamos a tener otra vez incidencias de ese tipo. Lo único que se hizo hace unos años, en función del intenso reclamo que hicimos, fue colocar columnas con luces en el cruce, pero la paradoja es que el 100% de los accidentes, o sea, de los siniestros, de los choques, se daba en las horas del día, sí, por las características del lugar. Y así podemos mencionar una cantidad de lugares y puntos, ¿no? Daba este ejemplo a modo de demostración que los funcionarios están mirando para cualquier otro lado, ¿no? Ignacio, ahora están convocando a una nueva reunión con referentes políticos de distintos distritos también para acompañar este tipo de reclamos. Sí, exactamente. Hace aproximadamente 3 meses más o menos empezamos a ponernos en comunicación y pensamos que sería oportuno realizar un encuentro, y pensamos que Bolívar era el lugar más era el lugar ideal, en función de que a todos nos queda más o menos equidistantes entre 100 y 200 kilómetros como máximo, invitando a legisladores, tanto diputados como senadores del ámbito provincial como nacional, donde vamos a llevar al encuentro ese 2 documentos, uno con las rutas nacionales, o sea, de jurisdicción de vialidad nacional, que son la 3, la 5, la 226, la 7, la 33, con el detalle, ítems por ítems, en función de lo que corresponda a cada una de las rutas, con lo que está pasando, con las problemáticas que tiene, con el historial de reclamos y demás. Es decir, para mostrar que no estamos reclamando en el aire sin ningún tipo de fundamentación. Y estamos involucrados referentes de Bolívar, de Carlos Casares, de Pehuajó, de Bragado, Chivilcoy, Azul, Rivadavia, La Bulaye en la provincia de Córdoba, que también tiene que ver con la Ruta 7, desde Junín hasta San Luis. Guaminí, Bahía Blanca también por la Ruta 3 y la Ruta 51, es decir,
si nosotros empezamos a ampliar el contexto de reclamo, no terminamos nunca, porque toda la red vial argentina lamentablemente está en un estado de deterioro y de inutilidad, porque casualmente ayer volví a medir la ruta 65 en su ancho, y de la banda blanca de los dos costados tenemos 6,40 metros, cuando un camión moderno de espejo a espejo mide 3,10 metros. O sea que estamos en 6,20 metros, nos quedan 20 centímetros de diferencia. Así que bueno, eso se replica en una cantidad de rutas de nuestro país, ¿no es cierto? Así que estamos elaborando documentos para que los legisladores que hemos invitado, que ha habido un 100% de compromiso y de aceptación, vamos a pedir la firma y la coadhesión, y que a su vez a esos documentos que van a firmar y adherir los lleven a las respectivas cámaras y que los repliquen en proyectos de ley, proyectos de declaración o lo que ellos consideren pertinentes. Además de enviarlo o entregarlo en mano al ministro Catopodis, como ya lo hemos hecho otras veces sin ningún tipo de respuesta, y al gobernador Kicillof, para que no se hagan anuncios de trabajos en la Ruta 3 o en la Ruta 5, cuando son trabajos realmente necesarios, pero son insignificantes en función del problema real, del problema global, ¿no? El problema de fondo. Así que no dicen en sus anuncios, confundiendo a la gente, que es un tramo que corresponde a un porcentaje de menos de un 1% de la extensión. Entonces se está engañando a la gente, se está haciendo humo, se está haciendo política con un tema tan importante que la cuestión más grave es que cuesta vidas a las cosas humanas, ni hablar de los costos de la producción argentina, ¿no? Sería el tema demasiado largo y perdón si me extiendo. No, está bien, pero es claro, y por supuesto que sabemos y vemos reclamos permanentes de distintas rutas y de distintas situaciones que atentan contra la vida de la gente que circula por ahí, nada más y nada menos. Exactamente, en vez de ser una vía de comunicación, yo eso lo repito siempre y parece una frase hecha, pero es una cita con la muerte. Yo ando mucho en ruta y tengo que viajar por distintas cuestiones, y es una situación de estrés permanente. Si uno no puede dejar de estar continuamente atento, que es lo que corresponde, pero el significado que tiene transitar por una ruta que mide 6,30, 6,40, cuando un arco de fútbol tiene más de 1 metro todavía, más ancho, desde sus medidas reglamentarias. Creo que eso lo mencioné en la publicación de Facebook, para tener una referencia de por dónde estamos transitando. Es decir, si uno le pide a dos personas que crucen a 40 o 50 kilómetros por dentro de un arco de fútbol, seguramente se van a negar, y andamos todos los días millones de vehículos circulando por rutas que tienen mucho menos dimensión en su ancho que un arco de fútbol. Entonces, es decir, es un riesgo permanente, constante, sumado a otras situaciones, ¿no? Así que, bueno, es un tema de relevancia, es un tema de política de Estado, y los funcionarios durante décadas vienen como es ignorando esta situación. Cree que con unos parchecitos estamos arreglando la cuestión vial en el país. Así que bueno, nosotros estamos reclamando esto por las vías que corresponden, y en la medida de lo posible hacerlo público para que la ciudadanía tome conciencia de que los anuncios están absolutamente vacíos, es decir, no se concreta nada, y eso está avalado por la historia, ¿no? Es decir, no es una opinión únicamente. Ignacio, ¿cuándo se realizará esta reunión regional en Bolívar? Bien, eso será el día 19 de agosto en el Salón de la Cabaña, que es un restaurante muy importante que hay en la ruta 226, en el kilómetro 402 de la misma ruta.
Es decir, elegimos ese lugar para no tener que entrar a la ciudad de Bolívar y para ubicarlo, para llegar y salir todos aquellos que tengan que regresar. Va a ser a las 10 de la mañana, calculamos que será una reunión de 2 horas porque vamos a ir al grano en cada una de las cuestiones. Todos están en conocimiento del desarrollo y el esquema que vamos a aplicar. Seguramente vamos a tener la palabra del doctor Guillermo Laura y de Osvaldo Taviano de la Fundación Metasiglo Siglo XXI, que son los autores, sobre todo Guillermo Laura, del proyecto PROMIT o el de proyecto de autopistas inteligentes, que es la construcción en el proyecto mencionan 4.000 kilómetros, pero pueden ser mucho más o algunos menos, es decir, no tiene trascendencia, con financiamiento que no tiene fondos ni caja del Estado, donde puede haber corrupción, desvíos y demás. Tiene un sistema de ingeniería financiera muy interesante y muy simple al mismo tiempo, que eso es lo que lo hace como es interesante. Con la particularidad de que las concesiones son de a 500 kilómetros y que se hacen efectivas una vez que la obra está concluida y certificada, entre otras cosas, ¿no? Así que vamos a tener una breve exposición sobre todo para los legisladores, para que tomen este proyecto y lo lleven a las distintas cámaras para ponerlo en práctica, o por lo menos ponerlo en debate. Nosotros ya anduvimos allí por el año 2012, 13, 14, 15, peleando por esto en las comisiones de transporte, de obras públicas, y realmente por el gran lobby del club de la obra pública, no se pudo ni siquiera llevar a debate en las comisiones. Esos son los responsables de que tengamos este cuadro de situación hoy, cuando otros países como Estados Unidos, China, Alemania y otros países, no del primer mundo, sino similares a nosotros, tienen autovías y autopistas que evitan muertes, abaratan costos de fletes, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar también de sembrar esa semillita para que bueno, que se debatan en los ámbitos que corresponden, ¿no? Uh-huh. Ignacio, dejamos la radio a disposición para seguir informando sobre todo el trabajo que vienen realizando, sobre todos los reclamos que llevan adelante, porque como decías en un momento de la nota, las rutas en general las transitamos todos y es importantísimo sumarnos, involucrarnos y estar en conocimiento del trabajo que ustedes están haciendo. Mira, un solo ejemplo, y con esto finalizo porque sé lo que son los tiempos de la radio. China, que no lo pongo como ejemplo, como régimen y demás, y no tomo posturas políticas ni nada, simplemente hago esa salvedad. En la década del 70, como tantos otros países, pero China como potencia, recurrió a Naciones Unidas porque tenía un plan de desarrollo y bueno, quería tener políticas de Estado. Una de las primeras medidas de política de Estado fue fabricar o crear camininos para el coso de desarrollo que comuniquen las grandes centros urbanos, las zonas de producción con los puertos, etcétera. Hace unos pocos años tenían alrededor de 98.000 kilómetros de autopistas que unían todos esos puntos estratégicos de producción, de comunicación, de desarrollo. Nosotros tenemos desde la década del 90 este proyecto dando vueltas, rebotando en las distintas comisiones con responsabilidades políticas de algunos funcionarios, diputados y senadores, ¿no? Que nosotros los conocemos con nombre y apellido, porque hemos estado interactuando con ellos, reconociendo incluso que es un cambio de paradigma en la obra pública, pero las cuestiones políticas y de intereses económicos de la Cámara de la Construcción, de los distintos referentes de la obra pública se oponían. Bueno, eso está plasmado en la causa Cuadernos, más allá de las diferencias o de los cuestionamientos que pueda tener esa causa, revela la matriz de corrupción que se ha venido dando en Argentina, que hemos pagado todos los argentinos con una ausencia de una red vial terrestre moderna y segura, ¿no? Es simplemente eso.
Ignacio, muchísimas gracias como siempre y quedamos a disposición. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, desde ya los invitamos y le vamos a enviar una invitación formal para que puedan estar presentes ese día y poder acceder a la opinión de aquellos referentes políticos que van a estar allí, ¿no? Bien, muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día. Cariño para todos ustedes. Adiós. Hasta luego. Ignacio Zabaleta, durante muchos años formando parte de distintas comisiones que reclaman por el estado de las rutas en todo el país. En este caso, ejemplos claros, como el que decía, hay rutas que son más angostas que un arco de fútbol y cualquier persona a la que se le proponga pasar a la par de otro por un arco de fútbol se negaría, pero lo está haciendo permanentemente por las rutas argentinas, por la gran mayoría de ellas. Un pedido especial a las autoridades para que los anuncios estén acompañados de los hechos y que las obras dejen de ser solamente parches.